Bienvenidos amigos, amigas, hermanos y hermanas a esta siguiente sesión de Doctrinas Fundamentales, la serie que estamos estudiando, y el día de hoy, como habíamos quedado, tenemos la doctrina fundamental de lo que es la justicia de Dios. Si supiéramos el contador que hay en el universo o en el cielo del número de personas y las veces que han dicho esas personas, por lo menos una vez en su vida, que es injusto, que algo ha sido injusto, que han dicho que no es justo Dios porque no se merecía alguien que pasara por una situación, o que no es justo que alguien esté pasando por una situación uno mismo, y muchas veces es una de las cosas que causa mayor impacto en la fe de las personas, en la vida de las personas, al no tener este conocimiento y esta revelación por parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. El no saber de la justicia de Dios, no saber que Dios es justo como su atributo que hoy vamos a estudiar, que Dios es justo, no entendemos en primer lugar la gracia. En segundo lugar, no entendemos la misericordia. Y en tercer lugar, nunca vamos a entender lo que es la providencia, y mucho menos vamos a entender el principio fundamental de la justificación al hacernos a nosotros justos. Y al hacernos justos inmediatamente pensamos en términos humanos. Por eso es muy importante que estudiemos esta doctrina muy atentamente, muy despacio, porque está el concepto de justicia humano, que es en sí mismo bueno, moralmente bueno, pero muy difícil y muy subjetivo de medir. Mientras que la definición bíblica de que Dios es justo y lo que es la justicia y por lo tanto la justificación a nosotros está perfectamente clara. Muy bien, entonces vamos a comenzar en primer lugar por lo que es la definición, el concepto más bien de justo, de Dios justo. Y el concepto de justicia como tal, sabiendo que Dios es justo, como lo vamos a demostrar a través de la misma palabra, es conformidad a un estándar. Es la conformidad a un estándar. Y es aquí, es conforme a la Biblia y en sí a la etimología tanto griega como latina, que dejan ver este sentido, que es una conformidad a un estándar, y es en donde empiezan los problemas, el estándar según quién. Y es en donde entonces se le da paso a un concepto desarrollado por Aristóteles, que en sí mismo no está mal, pero que realmente pues es muy relativo, porque dice que está en verde, dar a cada uno su merecido. Esta es una definición de Aristóteles, que en sí misma no es mala, es buena. Pero el problema aquí de darle a cada uno su merecido es en donde todo el mundo protesta, porque absolutamente nadie en su sano juicio va a pensar que se merece algo, siendo que sus obras parecían buenas, y algo que parece malo entonces no es justo. Entonces vemos a lo largo de la historia, en nuestra propia experiencia, que personas cercanas que pasan por una desgracia y dicen: no es justo Dios, y si eran o son o saben del Evangelio, Dios es injusto que haya pasado esto o aquello o tal. Bueno, aquí vemos entonces que hay una discrepancia en términos del estándar, una discrepancia en términos de algo que alguien se merece, que no se contrapone al concepto de la Biblia. ¿Por qué? Porque finalmente el pecador lo que se merece es el castigo por la paga del pecado, que es la muerte. Y lo que Jesús decía es que la gente no se va a perder por sus obras, se va a perder por no creer en mí, que soy el Salvador, y que yo en justicia pago por el pecado de todos aquellos, porque no hay justo, ni aun uno. ¿Ok? Entonces es aquí donde está esta discrepancia de mente humana, que no está disparatada. Insisto, no estoy juzgando a Aristóteles, mucho menos ni la filosofía, pero es una contradicción en el sentido de que entonces es
La retribución, estamos de acuerdo, darle a cada uno conforme a su merecido. Y ese merecido, entonces, pues, ¿quién lo va a medir? Se requiere que lo mida alguien justo, alguien que ponga los estándares que caigan dentro de este rubro de equitativo, que caiga en el rubro de bueno, de merecido, de honesto, de nada vengativo, etc. Entonces, todos estos temas morales, finalmente, requieren de un estándar superior al mismo humano como tal. Y este estándar superior es Dios, es su ley, pero es la esencia de Dios mismo que es justo. La esencia de Dios mismo que es justo. Lo hemos estudiado desde un principio en teología. La revelación de Dios, que viene en la palabra, está en primer lugar como creador, Dios sustentador y juez. Yo le añadí lo de justo, aprovechando el tema. Dios creador, sustentador y juez justo. Es como se ha revelado Dios a lo largo de toda la Biblia por medio de Jesucristo y desde la creación, el sustento de esta creación y el sano juicio, justo juicio como juez justo a su creación. ¿Ok? La paga del pecado es muerte. Eso está desde un principio establecido. Desde Génesis, cuando le dice a Adán y a Eva, ciertamente si comen del fruto de este árbol, del que no pueden comer, ciertamente morirán. Esa fue el primer estándar claro, específico, y Dios puso esto claramente. ¿Para qué? Para que el hombre tuviera absoluta conciencia de lo que era el obedecer y el estar delante del Señor y no apartarse de su presencia. Al desobedecer, pues obviamente caen en pecado, y la paga del pecado pues es muerte, porque dijo ciertamente morirás. ¿Por qué lo estableció Dios así? No lo sé, porque Él es justo. La respuesta más sabia es esa. Yo no podría pasarme ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 20 días tratando de justificarlo. ¿Por qué? Porque esto es por fe y es por humildad. Es aquí en donde choca la humildad del que se supone es humilde contra una situación difícil, una situación complicada, y es cuando ya no nos pareció justo algo. Obviamente el que no es creyente, pues obviamente dice, es que si Dios fuera bueno y justo, ¿cómo permite esta situación? ¿O cómo permite tanta desgracia y todo? ¿Por qué? Porque ese hombre perdido, mujer perdido que piensa eso, no conoce absolutamente nada de Dios. Y no sabe que lo que el hombre siembra cosecha. No sabe que hay situaciones que pagan, ahora sí que otras personas por los pecados de otras personas, ¿sí? Y porque el hombre nace con una naturaleza pecadora en sí. Todo lo que padece el hombre como tal es precisamente porque el hombre, y no estoy hablando necesariamente de la misma persona, es lo que ha sembrado, ¿sí? Los males que hay, tú me podrás decir, es que este virus que está azotando al mundo entero, pues es algo circunstancial. Bueno, no es circunstancial, simplemente es algo que se fue derivando. Supongamos que no fue creado por la descomposición de la misma tierra, por el pecado y por la corrupción de la tierra, de los animales, de los alimentos, de la tierra misma, de los frutos que se comen y demás, y se va exponiendo esto como tal. Por eso digo, es cuestión de pasar horas y horas tratando de convencer al que no quiere ser convencido de que Dios es justo, si no hay una fe y ahí no hay una humildad. Entonces, Dios como tal es el que da y el que pone la justicia. Y esta justicia, en primer lugar, es una justicia rectoral, es decir, de recto, de gobierno. Por eso se llama, por ejemplo, en la UNAM, la máxima autoridad se llama la rectoría, porque la máxima autoridad, porque finalmente es quien está rigiendo las reglas.
a veces no parece que las hay, pero bueno, que es la máxima autoridad, que es la rectoría como tal. Esta justicia es una justicia rectoral por parte de Dios y lo dice Santiago 4:12. Santiago 4:12 en un solo versículo está muy claro. Hay muchísimos versículos. Es una cantidad grande de versículos que deberíamos de usar, pero quiero mantenerlo esto sencillo, sencillo y entendible, sin que necesariamente nos metamos a todo esto, porque nos llevaríamos muchísimo tiempo y urge que tengas más conocimiento de todas las doctrinas fundamentales que vamos a abordar durante este tiempo. Y después tú tienes la oportunidad de profundizar y yo te puedo ayudar a tal para profundizar en ciertos temas con cierta guía en la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Dios es el dador de la ley. Y entonces aparece el estándar. Hay un estándar. Dios no es un estándar, Dios es Dios, pero el estándar de Dios es Dios mismo a través de su ley. La ley de Dios. La ley de Dios que sigue rigiendo, ¿sí?, a toda su creación. La ley de Dios sigue rigiendo toda su creación. No confundamos la ley mosaica, la ley de los 10 mandamientos, que obviamente es parte de la ley, pero esa ley es la ley mosaica de Moisés dado al pueblo de Israel, y que, bueno, por desobedecerla las consecuencias son terribles, siguen siendo terribles, seguirán siendo terribles hasta que el Señor regrese en el plan profético para Israel. Pero la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios es la que rige el universo y es el estándar de Dios. Por eso no es muy malo llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, eso es algo que va perfectamente en contra de lo que Dios hace y es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos desechando el estándar en el cual Dios como creador ha puesto. ¿Sí? Si no creemos que somos creación de Dios y que le pertenecemos, pues evidentemente cualquier cosa en conformidad a su estándar, que es la ley de Dios, pues obviamente va a ser pues injusto o mal visto o malentendido y demás. Esta justicia rectoral por parte de Dios, y que insisto es un ejemplo de muchos, este versículo, a lo largo de la palabra vemos que aparte de una justicia rectoral que rige todas las cosas, hay una justicia distributiva. Por eso esta definición de Aristóteles no está totalmente perdida. Tenían una noción muy clara los griegos, como por ejemplo la noción de la verdad. La palabra verdad en griego es aletheia, y uno de los, me parece que Aristóteles mismo, si mal no recuerdo, fue el que define esta palabra aletheia como verdad, como que se van quitando los velos de algo hasta llegar al fondo. Esa palabra aletheia incluso la usa Jesús en arameo y coincide el concepto etimológico bíblico. Entonces, esto de darle a cada uno su merecido solamente toca una parte, porque su merecido nunca se aclara cuál es el merecido. Está la belleza, la estética y otras cosas que manejan los griegos en la filosofía. Pero aquí el tema es que en esta justicia distributiva, el estándar que es Dios, lo vemos entonces que es tanto retributiva como remunerativa. Y lo vamos a leer en un solo pasaje, en uno, insisto, de tantos, en Romanos 2 del 5 al 11. Había puesto al 7, pero mejor lo vamos a leer hasta a Romanos 2 del 5 al 11. Una vez entendido entonces que este asunto de que vemos que es un estándar puesto por el Creador, que a su vez es sustentador, y como es sustentador no puede salirse de su propio estándar, que es el mismo. Por eso es Dios juez y juez justo.
¿ok? Está dentro de su misma naturaleza la justicia. Y lo vamos a leer entonces en Romanos 2, del 5 al 11. Te lo leo, Romanos 2, del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios es para un corazón no arrepentido que atesora ira. ¿Por qué? Por este estándar que es la ley de Dios, que nos rige a todos nosotros. El cual, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras en esta justicia distributiva. ¿Ok? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, por cierto, puedes escuchar, por favor, la conferencia del domingo anterior, que se dice, que se llama Lo que se espera de ti, y se habla específicamente de lo que se espera de nosotros, es la perseverancia. Bueno, versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, hay el hombre como tal, al perseverar en esta justicia, al tener esta justicia revelada, este estándar regidor, gobernador por parte del Espíritu, y que aparte nos da la gracia para poderla cumplir, no para salvación, sino para una remuneración remunerativa, un premio. Dios no está obligado a darnos premios. Sin embargo, en su misericordia, y es donde viene el tema de la misericordia y de la gracia. La misericordia, como hemos hablado, es la gracia de dar, hacer misericordia, ¿sí? Pero Dios, aparte de hacer misericordia, da perdón, pero aparte del perdón da una recompensa. Y esa recompensa dice al perseverar que buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad. Y estos son tres alicientes muy importantes, la verdad, para perseverar. Y no está mal porque lo dice la palabra. Yo, como creyente, busco en ese estándar de Dios, y que por gracia me es dado el Espíritu Santo, insisto que a pesar de mis errores y defectos y pecados, busco gloria y honra e inmortalidad en la justicia de Dios. ¿Por qué? Pues porque lo que quiero. Yo quiero que en esta vida el Señor tenga los suficientes elementos que Él mismo me ha dado para que pueda tener gloria y honra e inmortalidad. Y la verdad es mucho más atractivo esto que cualquier tesoro en la tierra, que cualquier riqueza en la tierra, que cualquier fama, fortuna, placer, o lo que posesiones o lo que sea en este mundo, porque este mundo pasa, las cosas pasan, las relaciones terminan, la gente muere, las cosas están mal. Pero el motorcito en mi corazón, que es el Espíritu Santo, que está generando esto día con día, buscar gloria y honra e inmortalidad. ¿Por qué no? Si el Señor mismo lo está haciendo. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál injusticia? La del hombre mismo. Obedecen a la injusticia, es decir, obedecen a su propio estándar y obedecen a lo que entienden como lo que se deberían tener por merecerlo. Es decir, yo no me merezco esto, yo no me lo merezco, no se merece a tal, y si es para algún hermano, pues menos, no se merecía morir de tal forma, no se merecía tal. No están desobedeciendo a esa justicia, y sobre todo algo que ya estudiamos, que es la absoluta soberanía por parte del Señor. Porque Santiago dice, Dios es el que da para ira o para salvación, ¿y tú quién eres para juzgar a los demás? ¿Sí me explico? O a uno mismo incluso.
sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, a ese señor, por ejemplo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Aquí el asunto entonces es que yo he estado haciendo lo bueno, lo santo, dice, para todo aquel que hace lo bueno. Y nuevamente volvemos a caer en algo subjetivo, humanamente hablando, pero perfectamente claro en los términos de Dios. Hacer lo bueno es hacer las obras de Dios por medio de por la fe en Jesucristo y dar fruto del Espíritu Santo. En ese dar fruto en el Espíritu Santo, Santiago dice claramente, muéstrame tu fe sin obras y vas a ver que esta es una fe muerta. Tus obras, las de justicia, son las que demuestran la fe, que es diferente al concepto paulino, no diferente, sino que es complementario al concepto paulino, que no por obras alguien se salva. Nadie se salva por ser bueno, se salva uno por la fe. Y cuando se tiene esa fe, se demuestra a través de hacer el bien, es decir, de estas buenas obras, pero ya no para salvación, sino porque hay una justicia remunerativa a lo cual debemos nosotros de aspirar. Debemos de nosotros aspirar porque lo que creo claramente que dice la palabra de Dios es que gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Ahora, no está diciendo necesariamente en esta tierra. Y es en donde empiezan también los problemas subjetivos. Gloria y honra y paz al que hace lo bueno. Sí, si lo sacas del contexto de un solo versículo, se te olvida que dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y sacamos el versículo 5 que dice, pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira a ti mismo para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En ese justo juicio de Dios. Si sacamos del contexto el justo juicio de Dios, entonces ya caemos en algo brutalmente subjetivo porque todavía no es el justo juicio de Dios. ¿Ok? Por eso no nos podemos adelantar a que es que yo estoy haciendo lo bueno y pues yo sigo gloria, honra y paz. Pues a veces pues las cosas no están siendo tan fáciles en este mundo, porque el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, y se los dijo a los buenos, se lo dijo a los discípulos, no se los dijo no lo dijo en el Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los pacificadores, pero a los judíos ya específicamente, como estudiamos en el enviado del Padre, específicamente ya en los últimos momentos de su ministerio, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces, esta retribución y esta remuneración, tanto a buenos como a malos, viene en el justo juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia nos ha provisto de otras cosas. En esta justicia, como es la bondad precisamente de Dios, por lo cual entonces ahora entendemos que Dios es santo, Dios es bueno y Dios es justo. La bondad de Dios es la que nos mantiene y hace que entendamos la misericordia que Dios hace con nosotros, sus hijos, que estamos todavía en este mundo, que Dios sabe de lo que tenemos necesidad, que Dios sabe perfectamente de lo que necesitamos. Entonces sabemos que Dios en esa misericordia es bueno el Señor, que hace que nosotros entendamos que Dios está con nosotros en este mundo y que sigue actuando en nosotros. Y que mientras estamos aquí, como dice 1 de Juan 3,
7, es clarísimo que mientras estamos aquí, Dios nos ayuda a lo que dice Primera de Juan 3, en el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. No hay motivo de engaño. No hay una razón por la cual nosotros tenemos el derecho en un momento determinado a decir que Dios nos ha dejado desprovistos y que bueno, llegará la justicia de Dios. Si decimos que somos creyentes, la justificación que está en nosotros, esa justicia de Dios obrando en nosotros para bien, para hacernos más a su imagen, es el que hace justicia es justo como Él, Dios, es justo. Si volteamos la hoja en primera de Juan 1, ahora 1, versículo 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué justo? Para perdonar pecados. Y justo para perdonar nuestros pecados y aparte limpiarnos de toda maldad, porque Dios es justo, diciendo, porque el Dios es fiel y justo. En esa fidelidad y justicia se ha comprometido con nosotros en su eternidad para que terminemos nuestra carrera en Cristo y podamos llegar a esto que leíamos, gloria, honra, paz en la eternidad y demás, pero en este transcurso, en esa justicia de Dios, que sabe Dios que todavía tropezamos, si algo pecado, abogado tenemos para con el Padre. Al tener entonces nosotros un abogado con el Padre y pedir perdón por nuestros pecados, Él es fiel a Cristo y a nosotros y a su palabra y justo. ¿Cómo opera la justicia de Dios en nuestro perdón de pecados y haciendo creyentes? Aplicando la sangre de Cristo. Cristo, que es nuestro abogado, intercede por nosotros y dice, es justo. ¿Por qué? Porque yo pagué por ese pecado. Entonces es cuando empezamos a tener una conciencia de responsabilidad de procurar no pecar, de procurar no andar en la carne, de procurar que no nos agarre la desgracia de repente y volteemos al cielo con el puño levantado reclamando que Dios es injusto. Cuando nos agarran ahora sí que con los dedos en la puerta, hay antecedentes. ¿Sí? Hay antecedentes. Eso es un principio que después hablaremos de él, si decimos que no hemos pecado. Entonces, esta gracia, esta misericordia de Dios, la vamos a estudiar ya más a detalle entonces, pero en el libro de Romanos, en el sentido de nuestra justicia y de la justicia que es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Una de mis ideas es que tengamos un estudio profundo del libro de Romanos, muy profundo del libro de Romanos. Si el Señor nos presta vida y nos da tiempo y no viene por nosotros, muy probablemente sea la siguiente serie, pero eso será si Dios nos presta vida más adelante. Dice Romanos 3, desde el 21 hasta el 26. Dice Romanos 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora por parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de Moisés y los profetas. Es decir, hay una ley que ha sido manifestado la justicia de Dios y que se testifica por medio de la ley escrita de los judíos y los profetas. Es decir, la ley mosaica refleja esa justicia divina. Por eso es un pecado matar. Aunque no seamos judíos y no estamos bajo la ley, matar sigue siendo un pecado. Aparte que es penado por la ley, porque no hay subjetividad en eso. Pero hay cosas que no vienen en la ley y que se aplica según su merecido, humanamente hablando. Y un ejemplo claro es
¿Es justo o injusto que le corten la mano a un ladrón cuando es sorprendido? Bueno, al día de hoy, en países de Medio Oriente, a quien sorprenden robando le cortan la mano. Hubo un chiste disparatado de un candidato que en las elecciones pasadas que decía pues, que a los ladrones había que cortarles la mano. En el debate la conductora dijo, no, ya en serio, ¿no? Y lo decía en serio y después lo sostuvo y hasta gobernador llegó. Entonces, pues es muy relativo esto, ¿no? Bueno, dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para los que creemos en Él, porque dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no entendemos la justicia, más bien, no hemos entendido la gracia, no hemos entendido la salvación, no hemos entendido el estándar, no hemos tenido una visión de nosotros a un futuro eterno. Seguimos en pañales. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe, la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sabes para qué? Para manifestar su justicia. Lo voy a volver a leer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles son los pecados pasados? Todos nuestros pecados pasados antes de Cristo han sido pasados por alto y por la fe en su sangre nos ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Dice versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, al que es de la fe en Jesús. Es decir, Dios muestra su justicia para nosotros en la fe en su sangre. Muestra su justicia. ¿Por qué muestra su justicia en nosotros que no la merecíamos? En la honra a Cristo en su sangre. Por eso es el pecado imperdonable el dudar de la efectividad en la salvación en la sangre derramada de Cristo. Por eso las personas que no creen en Cristo, su pecado está absolutamente vigente y no les interesa, es asunto de ellos, pero entonces no han recibido esta gracia para que Dios pues tenga esta manifestación de justicia en la vida de ese pobre pecador que está perdido, ¿sí? Dios hace entonces que este perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, que es este estándar para todos los hombres, es un perfecto equilibrio. Es un equilibrio entre el acuerdo entre su naturaleza y sus propios actos. Y en ese acto de Dios está el habernos dado esta salvación y honrar la sangre de Cristo. De hecho, esta justicia viene desde justicia, castigo, misericordia. Está revelada desde Abraham. Cuando va estos ángeles, que aparentemente uno de ellos era el ángel de Jehová, va caminando hacia Sodoma y Gomorra para destruirlas por el pecado tan grande en Sodoma. Ahí estaba cerca Lot, el sobrino de Abraham. Total que Abraham empieza a caminar junto con él y por favor no te enojes, pero
déjame preguntarte, si hay 50 justos, ¿lo destruirías? No, no lo destruirías si hubiera 50 justos. Y así le va sacando la conversación, lo cual, pues el Señor es bueno y paciente y misericordioso. Total que en el en el capítulo 18 de Génesis, Abraham le dice al Señor, le dice, lejos de ti el hacer tal de destruir una ciudad si había justos, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, ahora sí que reclamándole al juez justo, ¿no? Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. El asunto es que no había ningún justo, ni aun uno. Y por eso sacó a Lot. Y sí destruyó Sodoma y Gomorra, sí las destruyó. Tuvo que sacar a Lot por amor a Abraham. Pero Lot no era justo en sí mismo. Abraham fue justificado por medio de la fe. Abraham. De Lot, yo no sé, porque no lo dice, pero y si sí, pues gloria a Dios. Pero específicamente en Romanos 4 dice que Abraham fue justificado por medio de la fe. Abraham tenía fe y por eso fue justificado para con Dios. Pero el principio de Dios aquí de justo no se rompió. Le dio su merecido, como humanamente hablando, a Sodoma y Gomorra por los pecados tan graves que ya era insostenible el nivel de pecado en esa región que subía delante de Dios antes de que hubiera un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, y destruyó y se tuvo que esperar a que el señor Lot, junto con su mujer que no se salvó, porque se convirtió en estatua de sal por voltear, y demás, toda esta historia que sabemos, las hijas de Lot, que eran, pues no necesariamente mujeres piadosas, ¿verdad? Salieron con Lot su padre y luego hicieron cosas terribles, no eran justos ni temerosos de Dios, pero por la misericordia de Dios sacó a Lot, no perdonó a Sodoma y Gomorra por Lot, lo sacó e hizo justicia. Y desde un principio viene esto. Vamos a terminar entonces con un texto que nos aclara con absoluta precisión, acerca de lo que es la justicia de Dios. Y viene en Romanos 9, es un texto largo, pero que vale todo este tiempo que nos resta leerlo. Quiero que lo escuches con calma, que abras tu corazón. Romanos 9, del 14 al 24, se explica la justicia a detalle y que Dios es justo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, justicia, bondad y misericordia y santidad. Así, versículo 17, porque en la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué has hecho así? Lo que decíamos al principio, en algún lugar hay un contador, en algún lugar del cielo hay un contador del número de personas que han dicho, pero es que esto es injusto y Dios es injusto. Bueno, le dice el barro al que lo formó, ¿por qué has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, en los cuales también ha llamado a estos, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles? En estos versículos, queridos amigos, hermanos, hermanas, pues vemos que Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es bondadoso, Dios es santo, Dios es justo y Dios es soberano. ¿Sí? Yo no me voy a poner de defensor de causas perdidas y reclamarle a Dios y levantar mi mano y mi puño cerrado y diciendo no, no eres justo, eres malo y todo, pues porque se vería entonces que no tengo yo la más mínima idea de Dios, y que finalmente muchas de las personas que reclaman que no es justo algo y que le reclaman a Dios es porque así les enseñaron, que cada uno tiene su merecido. Y como nadie se siente culpable de nada, pues evidente humanamente hablando, ¿quién tiene la culpa de las desgracias? Dios. ¿Quién tiene la culpa de las cosas malas? Dios. ¿Quién hace cosas dolorosas y terribles y permite cosas injustas? Dios. Esa persona no tiene la más pálida idea de quién es Dios, por qué pasan las cosas y por qué le pasan lo que le pasan a todos nosotros. Nadie está exento desde el sufrimiento en este mundo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios sabe de cada uno de nosotros lo que somos, lo que tenemos, y eso que Dios nos invita a nosotros los nacidos de nuevo a buscar gloria y honra y vida eterna y paz, pasando por este mundo, entendiendo que Dios es justo y que Dios es soberano. Entonces, en esta doctrina de justicia hemos entendido que Dios es justo y que Él, aparte de justo, es bondadoso, y que aparte de bondadoso es santo y que es inmutable, y que en su sabiduría Dios tiene derecho a hacer con su creación lo que ha dicho. No es un Dios que cambie, ha dicho. Quiero entonces terminar con esto para que lo recuerdes toda tu vida. La revelación que Dios ha dado al humano y confirmada por medio de Cristo es que Dios es creador, sustentador, y para tener temor santo es juez justo. No levantemos el puño, no le reclamemos al alfarero como vasos de barro, cosas que ni entendemos. Dios es misericordioso, Dios es bueno y Dios es justo. Con esto terminamos entonces. Quiero agradecer el tiempo, muchísimas gracias, que le dedicas a tu corazón. No me dedicas este tiempo a mí. Yo te lo agradezco que me veas y me permitas ser parte de tu enseñanza. Este tiempo no me lo dedicas a mí. Este tiempo, date cuenta, te lo dedicas a ti y se lo dedicas al Señor en ti. Dale gracias a Dios que tú estás viendo esto, no porque me estés viendo a mí, porque yo no tengo absolutamente nada que ofrecer ni nada atractivo para ti con respecto a la vida eterna, pero sí dale gracias a Dios por esto que tú estás oyendo, que muchas personas no lo oyen, y no porque Dios sea injusto, sino porque te escogió a ti para que veas su misericordia, su gracia y la bienaventuranza que tenemos nosotros como creyentes. Bueno, pues no me resta más que darte las gracias, pedirte de favor que compartas este video, que le des like al video y que invites a otras personas a verlo, y que invites a otras personas a que se suscriban al canal. Al suscribirse al canal, tener la opción de notificaciones y así nosotros poder
pues tener la seguridad de que van a llegar las notificaciones avisando que ya está el nuevo video. Dios te bendiga y estaremos muy pronto en contacto para la siguiente serie en el siguiente miércoles si Dios nos presta vida. Dios te bendiga. Hasta luego.